En esta oportunidad vamos a aplicar la ley de Ampère-Maxwell, una de las 4 leyes o una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Esta en particular nos va a permitir calcular el campo magnético conociendo las fuentes de este campo magnético, como pueden ser la corriente eléctrica o una variación del flujo eléctrico. El problema es el 1.26 de la página 78 del libro de Carl Jung. Tenemos un par de conductores circulares coaxiales, que son los que vemos aquí en la pantalla. El conductor interno tiene de radio A. El conductor externo, que es hueco, tiene un radio interno B y un radio externo C. Estos conductores están en el vacío y por estos conductores fluyen corrientes. Por el conductor interno una corriente hacia arriba, corriente constante y uniforme en toda la sección, tiene un valor de I. ¿Ok? Y por el conductor externo circula una corriente del mismo valor I, pero hacia abajo. Y nos va a pedir que resolvamos 5 incisos. En el inciso A debemos encontrar el campo magnético dentro del conductor interno. Aquí escribí desde 0 hasta A, para ρ desde 0 hasta A. Ρ es la distancia que la vamos a medir desde el eje del cable coaxial. ¿Ok? El eje que pasa por aquí. A partir de ese eje vamos a medir ρ. ¿Ya? Y si queremos calcular el campo magnético dentro del conductor interno, ρ obviamente tiene que estar en los límites de 0 a A. Luego en el inciso B, calcular el campo magnético entre los conductores. Entonces en esta parte hueca, donde ρ varía desde A hasta B. En el inciso C, el campo magnético dentro del conductor externo. Entonces el campo magnético dentro de este conductor, en donde ρ varía desde B hasta C. Y finalmente el campo magnético fuera de todo el coaxial, para un ρ mayor a C. Y como último inciso, vamos a graficar el módulo del campo magnético resultante en función de ρ, para un rango de 0 a C. Bueno, en realidad podemos calcular para un rango de 0 a infinito. Antes de comenzar con el inciso A, haremos un repaso de lo que es la ley de Ampère-Maxwell en la forma integral, la interpretación matemática y física. Esta es la ley de Ampère-Maxwell en el vacío, en la forma integral. Observamos que tenemos una integral de línea del campo magnético a través de una curva cerrada C. Tenemos una integral de superficie de J a través de una superficie abierta S. Este vector J es la densidad de corriente eléctrica. Las unidades son ampere sobre metro cuadrado. También tenemos otra integral de superficie, en este caso del campo eléctrico, sobre la misma superficie S. Y después tenemos esta constante que es la permeabilidad magnética, esta es la permitividad eléctrica del vacío y esta es la permeabilidad magnética del vacío, mu sub 0 y epsilon sub 0. Bueno, entonces esta es la forma integral de la ley de Ampère-Maxwell. La interpretación física es la siguiente. Supongamos que tengo la superficie S abierta, como la que está en la figura, ya digamos que es una hoja de árbol, por la cual atraviesan líneas de campo J, líneas de densidad eléctrica, ¿ya? Ese es el vector J, el campo J. Entonces, lo que podemos hacer es calcular cuántas líneas o cuánto de campo J atraviesa esta superficie S. Eso lo hacemos a través del cálculo de esta integral de superficie. El producto escalar de J con un vector diferencial de S me va a dar la cantidad de campo J que atraviesa S. A eso se lo conoce con el nombre de flujo, en este caso flujo de J. Luego
también por esta superficie S abierta circula un campo eléctrico E, aunque aquí está dibujado el campo eléctrico epsilon sub 0 E. Bueno, aquí lo que hicieron en la gráfica es introducir esta constante dentro del campo E. En todo caso, tiene el mismo sentido. Entonces, por esta misma superficie S también atraviesan líneas de campo eléctrico E. Con esta integral calculamos cuántas líneas de campo eléctrico atraviesan la superficie S. Nuevamente, esta superficie S es la misma que esta otra. Calculamos ese flujo a través de esta integral de superficie. Bueno, si ese flujo de campo eléctrico, que ya lo tenemos calculado aquí, varía con el tiempo, entonces eso va a originar un campo magnético circulante alrededor de una curva C cerrada. Tenemos aquí la curva C, que es la frontera de la superficie S. En la figura está escrito como L, para nosotros va a ser C. Alrededor de esta curva C va a existir un campo magnético B. ¿Ya? Por eso se dice que es circulante alrededor de esta curva C. Ese campo magnético va a existir siempre y cuando varíe el flujo eléctrico, como estamos viendo aquí en la ecuación. Si es que el flujo eléctrico, que me indica las cantidades de línea que circulan, que atraviesan esta superficie S, si es que ese flujo es constante, entonces esta derivada es cero. No va a haber campo magnético. ¿Ok? Lo que va a originar el campo magnético es que el flujo sea variable en el tiempo. Otra fuente de campo magnético es esta integral, es decir, el flujo de la densidad de corriente eléctrica. Es decir, que si por esta superficie S atraviesan líneas de J, entonces ya tengo un flujo de J a través de la superficie S y va a existir un campo magnético B. Entonces tenemos dos fuentes de campo magnético. Una fuente es el flujo de densidad de corriente eléctrica y otra fuente es la variación del flujo de campo eléctrico. ¿Ok? Luego, a esta integral también se la conoce con el nombre de corriente que encierra la curva C. Por eso aquí escribí I sub bueno, esta es la corriente encerrada por la curva C. La corriente que atraviesa la superficie S también se puede interpretar. ¿Sí? Obviamente que el resultado de esta integral tiene unidades de amperios, porque si esto está en amperios sobre metro cuadrado y este diferencial de superficie en metros cuadrados, entonces el resultado es amperios. Entonces esta es la corriente que atraviesa, que penetra la superficie S. Si calculo esta integral, estoy encontrando la corriente que atraviesa la superficie S, que también se le conoce con el nombre de corriente encerrada por la curva C. ¿Ok? Luego a esta integral, que es el flujo eléctrico, se le representa con la letra griega psi. Para indicar que es flujo eléctrico vamos a escribir psi sub E. ¿Ok? Entonces la derivada de psi sub E, la derivada del flujo eléctrico, la vamos a reemplazar. En lugar de escribir este término vamos a escribir derivada del flujo eléctrico. ¿Sí? Ok, esa es la interpretación matemática y física de la ley de Ampère-Maxwell. Las fuentes de campo eléctrico pueden ser la corriente eléctrica o una variación del flujo eléctrico. Nada más. El campo eléctrico tiene la característica de ser circulante. Aquí al lado tenemos un ejemplo en concreto de un conductor por el que circula una corriente I hacia la derecha. Sabemos que esta corriente I viene de la existencia de una densidad de corriente, sino que ha sido integrada a través de esa superficie circular y el resultado ha sido I. Entonces esa es esta I encerrada. Luego, la simple existencia de esta corriente va a ser el causante de que exista un campo magnético circulante. Estas son las líneas de campo magnético alrededor del conductor. Si existe I, existe campo magnético. Además, si es que tenemos líneas de campo eléctrico, como estamos viendo aquí, estas líneas, esta y esta son líneas de campo eléctrico,
Y si varían con el tiempo, entonces también van a generar campo magnético alrededor de este conductor. ¿Ok? Entonces esta es una muestra de que tanto la corriente como la variación del flujo eléctrico va a generar un campo magnético circulante. ¿Ok? Por cierto, históricamente la ecuación estaba escrita en esta forma, solo teníamos dos términos. Lo que pasaba es que cuando en el proceso de carga de un capacitor analizamos lo que pasa, ustedes saben que cuando se carga un capacitor circula corriente, mientras no esté completamente cargado hay corriente. Nos podemos imaginar una curva y una superficie, ¿ya?, que encierra esa curva, y vemos que la corriente que penetra esa superficie S tiene un valor de I. Entonces podemos decir que alrededor de esta curva C se va a generar campo magnético mientras esté cargando el capacitor. Pero también podemos imaginarnos la superficie S, esta es la superficie S abierta, la superficie S en forma de un gorro, que también es una superficie abierta, y la misma frontera, la misma curva C. Y vemos que por esta superficie abierta no atraviesa ninguna corriente. ¿Ok? Ninguna corriente atraviesa por esta superficie abierta. Entonces podríamos concluir que alrededor de esta curva C, de esta frontera de la superficie, alrededor de esta curva C no se va a generar campo magnético. Entonces tenemos una contradicción, una paradoja. ¿Se genera o no campo magnético? Porque si yo me imagino la curva, la superficie S de esta forma, como un plato, penetra corriente, atraviesa corriente, pero si me imagino como un gorro, que también es válida, esta superficie abierta, no atraviesa corriente a esta superficie S. Entonces, ¿cuál de las dos situaciones es la correcta? Lo que pasaba es que faltaba este término. Este término me indica que si existe flujo eléctrico y varía con el tiempo, va a existir campo magnético. Entonces, ese término explica esta situación. Si bien por esta superficie no atraviesa corriente eléctrica, sí atraviesa por esta superficie campo eléctrico. Sabemos que esta placa del capacitor está cargada positivamente y esta placa negativamente. A medida que se va cargando el capacitor, el campo eléctrico que va de esta placa a esta placa varía, ¿sí? Entonces el flujo eléctrico también. Podemos decir que si en un instante el flujo eléctrico es 3, pasa, digamos, un segundo y es 4, es 5, se va incrementando hasta que se carga por completo el capacitor. Entonces hay variación de flujo eléctrico a través de esta superficie. Esa variación de flujo eléctrico es la que va a originar el campo magnético alrededor de esta curva. Por lo tanto, las dos situaciones ya están resueltas. Aquí se genera campo magnético porque penetra una corriente I a la superficie S. Aquí también se genera campo magnético ya que atraviesa flujo eléctrico a través de esta superficie S y ese flujo eléctrico varía con el tiempo. ¿Ok? No hay corriente que atraviese esta superficie, pero sí hay flujo eléctrico variable en el tiempo. Muy bien, entonces, esa es la explicación de la ley de Ampère-Maxwell. Tenemos los dos términos. Ahora sí está completa. Y comencemos a resolver el problema. Como inciso A, tenemos que debemos encontrar el campo magnético dentro del conductor interno. Ok. Bueno, lo que hacemos aquí es escribir la ecuación de Maxwell, de Ampère-Maxwell, en su forma integral, y vamos a identificar el caso de un flujo constante. ¿Por qué es constante? Como la corriente es I, la corriente I es constante, entonces este flujo siempre va a tener un solo valor. No es necesario ni siquiera calcular esta integral. Este es un valor que no varía con el tiempo. Entonces la derivada de ese valor va a ser 0. Y finalmente nos vamos a quedar con esta forma de la ecuación.
¿Ok? Esta es la forma, podemos decir, estacionaria o estática de la ley de Ampère-Maxwell. Entonces resolvamos. Como queremos encontrar el campo magnético dentro del conductor interno, entonces nos imaginamos una curva, esa es la curva C, que tiene que ser cerrada, que pase por ese punto en donde estamos calculando el campo magnético. Esa curva en teoría puede ser cualquiera. No se olviden que esta ley es válida para cualquier curva cerrada, para cualquier superficie cerrada. ¿Ya? Obviamente esta superficie cerrada, S, es la superficie que tiene como frontera la curva C. Hay una relación entre C y S. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo hice fue dibujar una curva cerrada, que en realidad es un círculo, una circunferencia. La superficie S es la que está pintada en rojo y tenemos la curva C. ¿Por qué escogí una circunferencia? Bueno, porque el problema es simétrico respecto a un giro de este conductor interno. Es decir, cuando yo hago rotar a este conductor interno alrededor de su eje, no hay distinción. Una vez hecha una rotación, no hay distinción. ¿Sí? Lo mismo pasa con una esfera. Si yo tengo una esfera y la hago rotar, no puedo distinguir si la hice rotar o no. ¿Ok? Entonces tiene simetría la esfera. Este cilindro también tiene simetría cilíndrica, porque la hago rotar y no se distingue si hice rotar o no. Luego de analizar de esa forma, podemos concluir que el campo magnético necesariamente tiene que tener la dirección phi. Y estamos hablando de coordenadas cilíndricas. Todo este problema lo vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. No se olviden que las coordenadas cilíndricas son ρ, que se mide desde el eje hasta este punto, luego phi y z. ¿Ok? Entonces, la dirección del campo magnético ya la conocemos de antemano. Antes de resolver el ejercicio, ya sabemos que el campo magnético va a tener dirección phi, que según la regla de la mano derecha tendría que apuntar de esta forma, ya que la corriente apunta hacia arriba. ¿Ok? Entonces tenemos el campo magnético B, la dirección la conocemos, es la dirección phi. Luego el diferencial de longitud de esta curva C, que también va a tener la dirección phi. Después identificamos la densidad de corriente, que es este vector J, aquí está en verde, hacia arriba, podemos decir la dirección A sub z. Y también necesitamos un vector diferencial que no está dibujado aquí, el vector diferencial de S, que también va a tener la dirección A sub z, positiva, hacia arriba. ¿Ok? Entonces, repitiendo, lo que tengo que hacer para resolver el problema es imaginarme una curva C que pase por el punto de interés donde estoy calculando el campo magnético. ¿Ok? Entonces, tenemos esta forma de resolver, o esta forma de la ley de Ampère-Maxwell que tenemos que aplicar. Debemos escribir el vector B, el vector dl, el vector J y el vector ds. Entonces, sabemos que el vector B, campo magnético, tiene la dirección A sub phi, ¿ya? Entonces solo tiene componente B sub phi. ¿Cómo sé esto? Nuevamente por la simetría del problema, ¿ya? Por la simetría del problema necesariamente tiene que tener la dirección B sub phi. No tiene dirección ni A sub z ni A sub ρ. ¿Ok? dl, lo mismo, dl tiene la dirección A sub phi. J, hemos dicho que J tiene la dirección A sub z positiva. Previamente calculamos el valor de J. ¿Cómo calculo el valor de la densidad de corriente que pasa por este conductor interno? Esa densidad de corriente es constante en toda la sección del conductor. Entonces, es suficiente con saber la corriente total que circula por la sección del conductor y la sección del conductor, es decir, el área del conductor de radio A. Entonces, conozco la corriente total que circula por el conductor interno, que es I, y la sección o su área es pi por A al cuadrado. Por tanto, la corriente J la densidad de corriente J tiene ese valor.
Vectorialmente se escribe multiplicando por A sub z. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo B de L, J y faltaría el vector de S. El vector de S es el diferencial de superficie de este vector S. Un diferencial, un pedazo. Entonces también lo vamos a hacer apuntar hacia arriba y tiene la dirección positiva A sub z. Bueno, ya tenemos identificado todos los vectores. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular esta integral, que nosotros la hemos llamado la corriente encerrada por la curva C. Calculamos esta integral y luego vamos a calcular esta integral y reemplazamos en toda esta ecuación y resolvemos lo que queramos. Entonces vamos con esta integral. Tenemos la corriente encerrada, es igual a esta integral. Reemplazamos el vector J por lo que ya conocemos. Resolvemos ese producto escalar. Tenemos este resultado. Sabemos que J es constante en toda la superficie S, por lo tanto la sacamos de la integral. Y nos queda esta integral de ds, que no es más que sumar todos los diferenciales de S a través de la superficie S. En otras palabras, matemáticamente esto me representa el área de la superficie S. Entonces nos vamos a la figura. La superficie S tiene un área de... La superficie S en rojo tiene área de pi por rho al cuadrado. Entonces reemplazamos eso. El área es pi por rho al cuadrado. También sabemos el valor de J. Lo ponemos aquí. Y el resultado es que la corriente encerrada tiene este valor. Es una porción de la corriente I, como era de esperarse. Gráficamente vemos que la curva C está encerrando solo una porción de la corriente I. Luego calculamos la integral de línea del campo magnético a través de la curva cerrada C. Bueno, ya conocemos B y dl, ¿sí? Aquí tenemos B, aquí tenemos dl. Lo escribimos aquí, resolvemos el producto escalar y llegamos a una integral de módulos. Ya no tenemos vectores. El módulo del campo magnético B es constante en toda la trayectoria C. ¿Ok? Este campo que está en azul, el campo magnético B, es constante. En este punto apunta en otra dirección, pero en cuanto a la magnitud es constante. Alrededor de toda C, de toda la curva C, es constante. Por lo tanto, sale de la integral y me queda una integral de L a través de la curva C, la curva cerrada C. Eso matemáticamente no es más que el perímetro de la curva C. Vamos a la figura. El perímetro de la curva C, o la longitud de la curva C, es el perímetro de un círculo de radio ρ. Es decir, 2pi por ρ. Entonces eso escribimos aquí, 2pi por ρ. Y ya tenemos calculada la integral de línea del campo magnético. Reemplazamos en nuestra ecuación, en la ley de Ampère-Maxwell. Tenemos la corriente encerrada, tenemos la integral de línea del campo magnético, reemplazamos aquí. Y de esta ecuación despejamos lo que no conocemos, que es el campo magnético, la componente phi del campo magnético. Ok, tenemos este resultado. Vectorialmente lo escribimos, sabemos que vectorialmente solo tiene la dirección A sub phi. Entonces, este sería el resultado para el inciso A. No olvidemos que el campo magnético se mide en teslas o en Weber sobre metro cuadrado. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es graficar este campo magnético. Bueno, primero medí valores. Tenemos que μ sub 0, la permeabilidad magnética del vacío, tiene este valor. Medí un valor de corriente de 10 kiloamperios y, bueno, un conductor coaxial que, bueno, no es muy real, un conductor gigante prácticamente en metros. Pero bueno, para simplificar el problema, está bien darnos estos valores. Lo que nos interesa es visualizar el campo. Pero aún así, siendo el conductor gigante, de 1 metro de radio, el conductor interno, el externo de 2 y 3 metros, aún siendo un conductor gigante, el campo magnético es muy pequeño, lo vamos a ver. Entonces graficamos este campo magnético. La gráfica
es esta. ¿Ok? Entonces aquí vemos que el campo magnético comienza muy débil en el interior, aquí. Cuando ρ es 0, podemos decir que es 0 el campo magnético. Mientras las flechas sean más pequeñas y más azules, tienen una intensidad menor. Y las flechas que van hacia el amarillo y más grandes son las de mayor intensidad. Entonces vemos que la intensidad va creciendo linealmente hasta llegar a un valor máximo, podemos decir, cuando ρ vale A. ¿Ok? Esta es la figura del conductor interno. Y ese es el campo magnético sobre el conductor interno. Vamos con el inciso B. En el inciso B nos pide calcular el campo magnético también para ρ que está entre A y B. Ok, entonces la figura es la siguiente. Bueno, primero escribimos la ecuación completa de Ampère-Maxwell. Identificamos que es un problema estático, en donde este flujo es constante, entonces es 0, y nos quedamos nuevamente con lo mismo que en el inciso A. La versión estática de la ley de Ampère-Maxwell. Lo que varía es la curva C que tenemos que imaginarnos, porque estamos calculando el campo magnético entre A y B, es decir, en este hueco. Entonces, por ese punto, ρ, que lo estamos midiendo desde el eje, hacemos pasar una curva C que tiene que ser circular, porque de esa manera voy a poder simplificar los cálculos, y además este problema tiene simetría, entonces necesariamente la curva C debe ser un círculo, una circunferencia. Esa curva debe pasar por ρ, por el punto en donde estoy calculando el campo magnético. Nuevamente, conocemos de antemano la dirección de B y de DL. ¿Ok? Es la dirección A sub phi. Luego también tenemos el vector J, que es el mismo que en el inciso A, el vector densidad de corriente J. Y la superficie S, en este caso, es un poco más grande que en el inciso A. ¿Ok? Entonces escribimos el campo magnético B, el vector de L, en la dirección A sub phi, como estamos viendo en la figura. Tenemos J, lo conocemos, también tenemos el valor de J y de S. Lo que vamos a hacer, igual que en el inciso anterior, es calcular primero esta parte de la ecuación, la corriente encerrada, y luego calculamos la integral de línea del campo magnético. Bueno, la corriente encerrada se calcula de una forma diferente al inciso anterior en comparación al inciso anterior, y lo hacemos de la siguiente forma. Primero, esta superficie S la vamos a dividir en dos. La superficie S que está en rojo la dividimos en una superficie SA, que es la del conductor interno, y en una superficie que va desde A hasta ρ, que es de un sector circular o de un sector anular, ¿ok? De un anillo. Nuevamente, tenemos dos superficies aquí, una superficie SA y una superficie de un sector circular, que yo la estoy llamando SA ρ, ¿ok? Esta superficie SA ρ. ¿Por qué hago esta división? Porque solo por la superficie SA del conductor interno va a circular corriente, es decir, solo en esta superficie existe un vector J. ¿Ok? Entonces, tenemos integral de J sobre la superficie SA, integral de J sub A ρ sobre la superficie SA ρ, y esta integral esta densidad de corriente, J sub A ρ, tiene un valor de 0. Podemos ver de la imagen que solo tenemos J en la superficie SA, y luego en este sector anular, en este sector circular, tenemos el valor de J 0. ¿Ok? Entonces, este vector es 0. Eso es lo que estoy poniendo aquí. Por tanto, esta integral completa es 0. Y solo nos queda esta integral. ¿Ok? Integramos esto. Reemplazamos J por lo que ya conocemos, que está aquí. Eso lo reemplacé aquí. ds, el vector ds, lo ponemos aquí.
Sacamos la constante I sobre pi por A al cuadrado y me queda una integral de diferenciales de S sobre la superficie SA. Esto matemáticamente no es más que la superficie SA, el área de la superficie SA. Entonces, como tiene de radio A, esa superficie SA, el área es pi por A al cuadrado. Simplificamos y el resultado es I. ¿Ok? Ese es el cálculo formal y correcto de la corriente que está encerrando esta curva en rojo segmentada C. También podríamos haber visto la figura y decir directamente que la corriente que encierra la curva C es I. Directamente. Entonces, nos podíamos haber ahorrado este cálculo y decir que la corriente que encerramos directamente es I. Hubiéramos llegado a lo mismo. ¿Ok? Lo que pasa es que este cálculo a través de densidades de corriente eléctrica nos va a servir para el siguiente inciso. Pero es bueno que sepamos. Bueno, la integral de línea del campo magnético se calcula como en el anterior inciso. No hay ninguna modificación. Tenemos el vector B, lo reemplazamos. Tenemos el vector de L, reemplazamos. Multiplicamos escalarmente. Luego sacamos la magnitud. Sacamos la componente B sub phi porque es constante en toda la curva C. Y luego tenemos la integral de L a través de alrededor de la curva cerrada C, y no es más que la longitud de la curva C, que es el perímetro de la curva C. Observamos que la curva C tiene de perímetro 2 pi por ρ. Es lo mismo que el anterior ejercicio, ninguna variación. Reemplazamos en la ecuación de Ampère-Maxwell y despejamos B sub phi y obtenemos el resultado. Vemos que es inversamente proporcional a ρ. Graficamos este campo, graficamos el campo con los mismos valores de hace rato y llegamos a esto. Tenemos el radio A que va desde el eje de este cilindro hasta aquí y el radio B que va desde el eje hasta aquí. Entonces, para ρ de A a B, en todo este sector, que es la parte hueca del cilindro de nuestro problema original, están dibujados los vectores del campo B, el campo vectorial B. Se observa que cerca de A es máximo el campo y cerca de B mínimo. ¿Ok? Mientras más azules y más pequeños o menos intensos. Bueno, entonces esa es la gráfica del inciso B. El campo magnético en la parte hueca del coaxial. Bien, vamos al inciso C. Este inciso sí es muy especial, así que debemos prestar más atención. Bueno, esto es una copia de los anteriores incisos. Esta parte, lo único que hago es copiar toda la ley de Ampère-Maxwell. Sabemos que este término es constante, entonces 0, y nos quedamos con esto. Igual que en los anteriores incisos, ¿ok? Lo que varía es la curva C que vamos a escoger. Estamos analizando para ρ entre B y C. Entonces, B y C significa que estamos dentro del conductor externo. Entonces, por un punto en el interior del conductor externo, hago pasar una curva C que debe ser circular. Para simplificar los cálculos, debe ser circular. Esa curva C nuevamente tiene un vector diferencial de L en la dirección phi. Tenemos el campo magnético, ya sabemos que va a tener la dirección phi. Y tenemos la superficie S en rojo. Además, aquí aparece otra densidad de corriente que yo la estoy llamando J sub B, que es la densidad de corriente del conductor externo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos densidades de corrientes. Una por el conductor interno y otra por el conductor externo. Bien. Escribamos los vectores B en la dirección phi, dl en la dirección phi, J en la dirección A sub z positiva y J sub B en la dirección menos A sub z. ¿Por qué menos A sub z? Porque vemos que la corriente por el conductor externo está en la dirección negativa z, ¿ya? En la dirección hacia abajo. Entonces esa es la dirección menos A sub z. ¿Cuál es el valor de J sub B? Bueno,
como sabemos que la corriente es constante también en el conductor externo y es uniforme en toda su sección, podemos calcular la densidad J sub B dividiendo la corriente total por el conductor externo, que es I, entre la superficie total de la sección del conductor externo. ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es la sección del conductor externo? ¿Cómo se calcularía? Bueno, es una resta de dos áreas. Una área mayor de radio C, pi por C al cuadrado, menos un área menor de radio B, pi por B al cuadrado. Entonces, ese es el área del sector circular BC. ¿Ok? Eso es lo que hice aquí. Tenemos la corriente que circula por el sector, por el conductor externo, que es I, entre la sección del conductor externo, que es pi por C al cuadrado menos pi por B al cuadrado. ¿Ok? Luego tenemos el vector de S que no está dibujado aquí, pero apunta hacia arriba. Y calculamos la corriente que estamos encerrando. Aquí ya no es tan fácil a primera vista saber cuánto de corriente encerramos. Sabemos que encerramos toda la corriente I y además encerramos una parte de la corriente I hacia abajo que va por el conductor externo. Entonces habría que calcular eso. Lo vamos a hacer formalmente a través de la integral de densidad de corriente. Entonces, esta superficie S en rojo la vamos a dividir en tres superficies. Una superficie que es la del conductor interno, yo la estoy llamando SA. Otra superficie de la parte hueca, la voy a llamar SAB. Y otra superficie de una parte del conductor externo, la voy a llamar SB ρ. ¿Ok? Como está aquí. SA, tenemos SB y SB ρ. Cada superficie tiene su densidad de corriente. La superficie SA tiene la densidad de corriente J, como estamos viendo aquí. La superficie, que es un sector circular, SAB, que es la parte hueca, tiene de densidad de corriente 0. Aunque aquí puse densidad de corriente JAB, luego la voy a reemplazar por 0, como están viendo aquí. Y la parte SB ρ tiene una densidad de corriente J sub B. ¿Ok? Bueno, sabemos de los anteriores incisos que este resultado me va a dar como resultado, que esta integral me va a dar como resultado la corriente I, que circula por la superficie interna del conductor interno SA. ¿Ok? Esto es 0, ya que esta densidad de corriente es 0. Y esto, reemplazando los valores, de aquí tenemos J sub B que vale esto, reemplazamos aquí, multiplicamos escalarmente por el vector diferencial de superficie y obtenemos esto. Aquí ya no aparecen vectores, solo escalares. Sacamos la constante menos JB porque es constante en toda la sección del conductor externo. Sacamos de la integral y me queda integral de superficie de los diferenciales de S sobre la superficie SB ρ. Matemáticamente, esto me indica el área de la superficie SB ρ. Y el área de esa superficie es el área de un sector circular y es pi por ρ al cuadrado menos pi por b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, restamos y simplificamos lo que se pueda. Obtenemos este valor. Bueno, la corriente que encierra esta curva C segmentada es una parte de I y tiene esta expresión. ¿Ok? Depende de ρ, como era de esperarnos. Bien, la integral de línea es la misma que para los anteriores casos, entonces no voy a repetir el cálculo. Reemplazamos los resultados, la corriente encerrada por el resultado que encontramos y la integral de línea del campo magnético. Despejamos B sub phi y obtenemos este resultado. ¿Ok? Hacemos la gráfica de este campo.
Ahora estamos en ρ desde B hasta C. Estamos en el conductor externo. De aquí hasta aquí es B. Y desde el eje hasta el extremo es C, el radio C. Entonces vemos que también tenemos un campo más intenso cerca de B. Un campo intenso cerca de ρ igual a B. Y un campo más pequeño, podríamos decir 0, cuando ρ vale C. ¿Ok? Vemos que las líneas azules tienden a 0 y en teoría cuando ρ valga C, el resultado va a ser 0. Eso vemos de aquí. Cuando reemplazo ρ por C, C cuadrado menos C cuadrado 0 y el campo es 0. Bueno, eso es el inciso C. Ahora lo que vamos a hacer es un resumen y graficar todos los campos sobre el cable coaxial, donde ρ varía desde 0 hasta C. Y el resultado es este. Este es el campo vectorial sobre todo el cable. ¿Okay? Tenemos el radio A, tenemos el radio B y el radio C. ¿Ok? La parte hueca es esta. Esta es la parte hueca. Lo que podemos observar aquí es que el campo es máximo. El campo es máximo cuando ρ vale A. Fíjense que cuando ρ vale A tenemos las flechas más grandes y más amarillas. A partir de ahí va disminuyendo el campo hasta que se hace 0 cuando ρ vale C. ¿Ok? Aquí estas tres escalas son para los tres casos, pero bueno, nos podemos guiar por el tamaño de las flechas. Las flechas más grandes están cuando ρ vale A. ¿Ok? Comienza con un campo 0, se va incrementando linealmente hasta un valor máximo, a partir de ahí va decreciendo a medida que nos alejamos del eje del cable coaxial. Finalmente, para ρ mayor a C, según lo que acabamos de ver, cuando ρ vale C, si me da 0, si es mayor a C, también debe dar 0, el campo debe ser continuo. Vamos a ver si nos da 0. Comenzamos igual que en los anteriores incisos, escribiendo la ecuación completa y después tenemos la forma estática de la ecuación Ampere-Maxwell. Lo que varía aquí es la curva C. Ahora, como estamos analizando fuera del coaxial, entonces identifico un punto, hago pasar por ese punto la curva C, estamos fuera del coaxial, donde ρ es mayor a C, tenemos los mismos vectores de densidad eléctrica, de corriente eléctrica, tenemos los mismos vectores de L y B, entonces escribimos aquí B de L, J, JB y DS. Es exactamente lo mismo que en el inciso anterior. Lo que varía es la corriente que estamos encerrando. Ahora, esta superficie S, la superficie en rojo, está formada por una superficie SA y otra superficie SBC, que es la superficie del conductor externo, y después por partes huecas, que van desde A hasta B, y una parte hueca desde C hasta ρ. Entonces esas superficies ya no las anoté, porque el vector de densidad por esa superficie es 0. Fíjense nuevamente que por la parte hueca no hay vector de densidad de corriente eléctrica, y por esta parte hueca de C hasta ρ tampoco hay densidad de corriente eléctrica. El vector J solo existe sobre la superficie SA y sobre la superficie SBC. ¿Ok? Entonces, sobre la superficie SA y sobre la superficie SBC tenemos J y JB. Reemplazamos todos los valores y ya sabemos de los anteriores incisos que este valor, el resultado de esta integral es I. ¿Ok? El resultado de esta integral también sabemos que, bueno, la vamos a calcular. Tenemos
el vector J, el vector de S, multiplicamos escalarmente, tenemos esto como resultado, sacamos menos JB, y menos JB es este valor, ¿ok? Y luego tenemos una integral de los diferenciales, hay que sumar los diferenciales de S sobre toda la superficie SBC. Entonces matemáticamente esto no es más que la superficie, el área de la superficie SBC, y eso es pi por c al cuadrado menos pi por b al cuadrado. Simplificamos esto con esto y me queda i menos i 0. Es decir, la corriente encerrada por la curva C es 0. Eso ya lo sabíamos, podíamos haber identificado en un principio que la corriente que encierra esta curva C segmentada en rojo es I hacia arriba menos I hacia abajo, es decir, 0, una corriente neta 0. Y no era necesario hacer todos estos cálculos, ¿sí? Pero lo hemos hecho porque es la forma correcta de calcular una corriente cuando conocemos densidades de corriente eléctrica. Entonces la corriente que encerramos es 0. Repito, podríamos haber llegado a esa conclusión si es que observamos que hacia arriba tenemos una corriente que atraviesa la superficie S de valor I, y hacia abajo la misma corriente de valor I. Entonces I menos I, 0. Estamos encerrando una corriente 0. La integral de línea del campo magnético es la misma que los anteriores ejercicios. Y reemplazamos en la ley de Ampère-Maxwell. Reemplazamos y encontramos que, bueno, esto es distinto de 0, ρ también es distinto de 0, necesariamente B sub phi tiene que ser 0. Estamos despejando B sub phi. Entonces el campo sí es 0 para ρ mayor a C, como ya habíamos, como lo habíamos intuido anteriormente. ¿Ok? Es 0. Bueno, el inciso E, vamos a recordar lo que nos pide el inciso E. El inciso E, hacer una gráfica del módulo del campo magnético en función de ρ. Para ρ que varía desde 0 hasta C. Muy bien, vamos a hacer esa gráfica. Primero voy a definir el módulo del campo magnético. Formamos una función definida a trozos. Sabemos que cuando ρ está entre 0 y A, tenemos este valor para el campo magnético que lo hemos calculado en el inciso A. Luego entre A y B tenemos este valor. Entre B y C, este valor. Y para ρ mayor a C, 0. Entonces estoy definiendo la función para poder graficarla. Y el resultado es el siguiente. He definido A igual a 1 metro, B igual a 2 metros y C igual a 3 metros. Entonces vemos que para ρ desde 0 hasta A se incrementa linealmente el campo magnético, ¿sí? El módulo se incrementa, llega un máximo en ρ igual a A, tiene un máximo en ρ igual a A, como habíamos dicho, de la gráfica de los campos vectoriales que les mostré anteriormente. A partir de ahí disminuye hiperbólicamente hasta ρ igual a B, 2 metros. Luego continúa disminuyendo hiperbólicamente hasta ρ igual a 3 metros, a C. A partir de C el valor es 0. Desde C hasta más infinito es 0. ¿Ok? Bien, eso es todo el ejercicio. Y vamos con el trabajo. El trabajo 3. Tienen que resolver el problema 1.27, que está en la página 79. Y es el siguiente. Demostrar que los campos del problema anterior, el 1.26, son una superposición de los campos de un conductor hueco, que está en el problema 1.25, en la página 77, y de un conductor aislado, que ya está resuelto en el ejemplo 1.13 de la página 57. Ok, lo que tienen que hacer es llegar al resultado del ejercicio anterior, ¿sí? A ver, vamos a retroceder. El ejercicio anterior tenía como resultado, el resumen era este, ¿sí? O si quieren, esta función. Entonces, podemos llegar a este resultado si es que resolvemos el problema en dos partes.
Primero, encontramos el campo magnético de un conductor aislado, dentro y fuera de este conductor. Luego, encontramos el campo magnético de un conductor hueco, en la parte hueca, dentro del conductor y fuera del conductor hueco. Entonces, encontramos todos esos campos de esta parte del problema y de esta otra parte, sumamos los dos campos y el resultado es lo mismo que considerar el coaxial del ejercicio anterior. A eso lo llamamos superposición. Estamos superponiendo los dos resultados. Estamos resolviendo por separado los dos cuerpos y si sumamos los resultados estamos superponiendo, estamos haciendo una suma vectorial de campos magnéticos. Entonces, cuando ustedes hagan esa suma vectorial, les tendría que dar el mismo resultado que acabamos de encontrar en el ejercicio anterior. ¿Ok? Ese es el trabajo entonces. Muchas gracias.